¿Y si todo lo que te han contado sobre el desarrollo africano fuera una mentira, cuidadosamente tejida durante décadas, diseñada para mantener al continente bajo control y servir los intereses de otros? Imagina por un instante que el relato que te llegó no es más que una parte de una estrategia global, una maquinaria sofisticada para perpetuar la desigualdad y frenar el verdadero potencial africano. Imagina que un país africano, Burkina Faso, se planta ante las potencias mundiales y rechaza abiertamente a la Organización de las Naciones Unidas, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Esto no es un cuento ni una exageración. Esa declaración pública sacudió a todo el continente y expuso, como nunca antes, un sistema de explotación global que ha funcionado casi en las sombras durante generaciones. ¿Has pensado alguna vez por qué, cuando un líder africano habla en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el auditorio está casi vacío? Ese fue el mensaje que congeló a Occidente. Cuando líderes europeos o estadounidenses toman la palabra, los auditorios rebosan de diplomáticos, periodistas y observadores. Pero cuando un líder africano sube al estrado, apenas quedan unos cuantos delegados dispersos. Burkina Faso decidió romper, de una vez por todas, con décadas de humillación y desprecio institucionalizado. En vez de aceptar la indiferencia, el presidente revolucionario de Burkina Faso se negó a asistir a la Asamblea General. En su lugar, envió a su primer ministro con un discurso tan incendiario y directo que en solo 2 días, millones de africanos y ciudadanos de todo el mundo lo vieron, compartieron y debatieron. Por primera vez, un país africano se negó a aceptar el papel de espectador sumiso en el escenario mundial, convirtiendo el vacío en denuncia y en acto de protesta. En esa intervención histórica, se expusieron 7 mecanismos concretos mediante los cuales el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han mantenido a África anclada en la pobreza y la dependencia. No fueron simples acusaciones retóricas. Se presentaron pruebas, datos, documentos y ejemplos que mostraron cómo los modelos occidentales enriquecen a unos pocos a costa del continente. La decisión de Burkina Faso es mucho más que un gesto simbólico. Es una advertencia urgente al resto del continente. Si África sigue aceptando el sistema impuesto, lo que está en juego es la perpetuación de la pobreza, la sumisión y el saqueo de recursos durante generaciones enteras. Pero si se rompe esa cadena, el destino de millones podría cambiar para siempre. Y no se trata de una suposición. La historia está repleta de ejemplos en los que un acto de rebeldía ha transformado el rumbo de una nación. ¿Cómo llegamos a este punto crítico? ¿Por qué el caso de Burkina Faso marca un antes y un después en la historia africana? Las respuestas a estas preguntas pueden redefinir el futuro de todo un continente y quizás el orden global tal como lo conocemos. Para entender la magnitud de este desafío, primero debemos descubrir cómo, durante casi 8 décadas, las instituciones globales han dictado el destino africano. El caso de Burkina Faso comienza mucho antes de ese discurso viral que hoy recorre las redes sociales y los medios de comunicación. Durante casi 80 años, las mismas instituciones han definido el destino africano, estableciendo reglas y condiciones que, en apariencia, buscan el desarrollo, pero en la práctica perpetúan la desigualdad. Pero, ¿a quién han servido realmente? Cada año, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la escena se repite como un ritual inquebrantable. Cuando un líder africano toma la palabra, el salón está casi vacío. Sin embargo, cuando un presidente occidental sube al estrado, la sala se llena y todos escuchan con atención. ¿Por qué ese desprecio sistemático? ¿Por qué África debe hablar siempre ante un mar de sillas vacías mientras Occidente recibe atención total y respeto? No es casualidad. Es el resultado de 80 años de humillación institucionalizada, una coreografía cuidadosamente montada para relegar a África al papel de espectador. Desde la fundación de la ONU, la indiferencia ante la voz africana se ha convertido en la norma aceptada, casi invisible para los que no la viven. Mientras los discursos de Estados Unidos, Francia o Reino Unido atraen a casi todas las delegaciones,
Los líderes africanos enfrentan silencio y desdén. Ese patrón no solo hiere el orgullo nacional, transmite un mensaje brutal y explícito. Para el sistema internacional, la voz africana no importa. Fuera de cámaras, el futuro del continente ha sido trazado por la deuda, las privatizaciones impuestas y el control monetario rígido del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas entidades, creadas supuestamente para ayudar a los países en desarrollo, han sembrado dependencia y pobreza en lugar de prosperidad. Los países africanos han quedado atrapados en ciclos interminables de préstamos impagables, ajustes estructurales y monedas extranjeras que nunca han controlado del todo. En la década de los años 80, por ejemplo, Ghana y Zambia sufrieron recortes masivos en salud y educación, todo bajo la promesa de una modernización que nunca llegó. Hablar ante sillas vacías no es solo una metáfora, es la humillación hecha costumbre, la advertencia pública de que África debe aceptar su papel secundario, sin voz ni voto real. Pero, ¿y si esa humillación deja de ser aceptada? ¿Y si el vacío se transforma en denuncia y desafío, como ocurrió en el famoso caso del apartheid sudafricano, cuando el aislamiento internacional terminó por debilitar al régimen opresor? Eso fue exactamente lo que hizo el presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso. En vez de repetir el ritual anual de la indiferencia, Traoré decidió no asistir. Su boicot estratégico convirtió el vacío en arma política. Al negarse a hablar ante sillas vacías, obligó a la prensa y la opinión pública mundial a mirar lo que siempre se había ignorado. Fue un acto de dignidad y rebeldía, una ruptura contra 80 años de sumisión simbólica. Es el equivalente moderno a los boicots de autobuses en Montgomery, Alabama, que hace más de 50 años iniciaron el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Persistir en ese círculo de desprecio solo perpetúa la dependencia y la falta de voz africana. Pero desafiarlo puede abrir la puerta a la autonomía real y al control del propio destino, como ya ha ocurrido en otros lugares del mundo. Piensa en la India, que tras su independencia tuvo que luchar durante décadas contra estructuras coloniales que buscaban mantenerla en la periferia del comercio internacional. Solo tras romper con esas cadenas, logró avanzar hacia el desarrollo. El gesto de Traoré no solo desafió el protocolo, encendió un debate sobre el verdadero papel de las instituciones globales en África. ¿Qué ocurre cuando un país decide romper con las reglas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? ¿Puede realmente cambiar su destino o terminará aislado y castigado por el sistema? ¿Cómo puede un continente tan rico vivir encadenado a la pobreza? La respuesta está en 7 mecanismos meticulosamente diseñados por el Fondo Monetario Internacional y el Sistema Global para drenar la riqueza africana. Hoy diseccionamos esa trampa, sin filtros ni eufemismos. Primero, la trampa de la deuda. Durante décadas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial otorgaron préstamos impagables a gobiernos africanos a cambio de reformas estructurales. Países como Burkina Faso heredaron deudas de miles de millones, obligando a gobiernos enteros a gastar casi la mitad de su presupuesto en intereses. Mientras tanto, hospitales vacíos y escuelas en ruinas, pero el dinero seguía fluyendo hacia el norte. Un ejemplo concreto. En los años 90, Nigeria destinaba más de la mitad de su presupuesto anual al pago de intereses, dejando a millones de ciudadanos sin acceso a servicios básicos. Segundo, los ajustes estructurales. ¿Qué implicaban? Privatizaciones forzadas, recortes brutales en salud y educación, y la demolición de servicios públicos básicos. Bajo la máscara de la eficiencia, se desmantelaron pilares de la vida africana y se permitió que empresas extranjeras se adueñaran de sectores vitales. En Costa de Marfil, la privatización del agua dejó a millones sin acceso seguro, mientras las tarifas se disparaban. Es un ejemplo de cómo la teoría de la competitividad solo benefició a unos pocos. Tercero, el control monetario. Más de una docena de naciones africanas se vieron forzadas a usar el franco CFA, una moneda atada a Francia que funciona como una cadena invisible. Cada año,
África Occidental entrega tributos multimillonarios, perdiendo soberanía y quedando expuesta a decisiones dictadas desde París. Este mecanismo impide que los países decidan su política monetaria y limita su capacidad de reaccionar ante crisis. Países como Senegal y Benín han reclamado durante años un cambio, pero el sistema persiste. Cuarto, la privatización de los recursos naturales. Oro, coltán, petróleo y otras riquezas se entregaron a multinacionales extranjeras por migajas. Así, la riqueza africana salía del continente, mientras comunidades locales quedaban con la contaminación y la miseria. En la República Democrática del Congo, la explotación del coltán ha dejado beneficios multimillonarios para empresas extranjeras, mientras las poblaciones locales sufren desplazamientos forzados y violencia. Algo similar ocurrió en Angola con el petróleo. Pese a ser uno de los mayores productores de África, la mayoría de la población vive en pobreza extrema. Quinto, la desindustrialización. El Fondo Monetario Internacional impuso la apertura total a importaciones baratas, destruyendo industrias locales y relegando a África a ser solo un mercado de consumo, sin posibilidad de competir ni crecer. Un caso emblemático es Sudáfrica, donde la industria textil local colapsó ante la avalancha de ropa importada, dejando a miles de trabajadores desempleados y a las comunidades sin alternativas. Sexto, la austeridad en tiempos de crisis. Cuando Occidente inyectó billones para proteger a su gente durante crisis económicas, África recibió una sola orden: recortar aún más. El resultado fue el aumento de la pobreza, servicios colapsados y generaciones enteras sin oportunidades. En la pandemia del COVID-19, mientras Europa y Estados Unidos aplicaban paquetes de estímulo, el Fondo Monetario Internacional exigía a Ghana y Kenia nuevos recortes. Séptimo, la interferencia política. Cada préstamo, cada consejo, vino con condiciones que mermaban la soberanía. Incluso se respaldaron golpes de Estado para instalar gobiernos obedientes y asegurar el saqueo de recursos. Esto no es solo historia antigua. En Malí, en el año 2020, la presión para aceptar determinadas condiciones financieras fue acompañada de sanciones políticas y amenazas veladas. El precio de este sistema ha sido brutal: billones de dólares perdidos, servicios aniquilados y la autonomía convertida en una ilusión. Pero, ¿qué ocurre cuando un país decide romper esas cadenas y desafiar el modelo impuesto? Burkina Faso eligió el camino más difícil: rechazar el modelo y nacionalizar sus recursos. ¿Te imaginas el nivel de presión internacional que enfrentó? Sin embargo, lo que sucedió después transformó el destino de toda una nación. Es similar a lo que hizo Noruega en el siglo XX, cuando, tras descubrir petróleo, decidió crear un fondo soberano para que las riquezas beneficiaran a las futuras generaciones noruegas, no solo a las multinacionales extranjeras. ¿Qué ocurre cuando un país africano se atreve a desafiar el guión impuesto por el Fondo Monetario Internacional y, contra todo pronóstico, logra prosperar? El caso de Burkina Faso ofrece una respuesta concreta y poderosa. Burkina Faso tomó una de las decisiones más audaces de su historia. Nacionalizó sus minas y rechazó las condiciones dictadas por el sistema financiero global. Lejos de hundirse en el caos, el país experimentó un giro radical. Los ingresos estatales, gracias al control soberano del oro y otros recursos, se multiplicaron más de 5 veces en apenas 2 años. Es como si, de la noche a la mañana, el país hubiera recuperado el control de su propio destino. En vez de desaparecer bajo la presión internacional, el gobierno burkinés volcó estas riquezas en su gente. Decenas de miles de niñas y niños entraron a escuelas nuevas. Hospitales y clínicas surgieron donde antes solo había abandono. La infraestructura creció con una rapidez inédita y los servicios básicos dejaron de ser un lujo reservado para unos pocos. Incluso se crearon programas de alimentación escolar y de acceso gratuito a medicamentos esenciales, mejorando la vida cotidiana de millones de personas. El avance más impresionante. Todo esto ocurrió sin adquirir una sola deuda externa nueva. Burkina Faso dejó de mendigar préstamos,
y avanzó hacia la autosuficiencia alimentaria, recuperando el derecho a decidir qué sembrar, a quién alimentar y cómo crecer. Se impulsaron cooperativas agrícolas, se modernizó la producción y se fomentó el consumo de productos locales, replicando el modelo de desarrollo endógeno que tantos éxitos dio en el sudeste asiático. Al mismo tiempo, el país fue recuperando territorios antes controlados por intereses extranjeros y la violencia. La ciudadanía, testigo de cambios tangibles, sintió que la dignidad y el bienestar ya no eran promesas vacías, sino realidades palpables. El apoyo popular se disparó como nunca antes, y la confianza en las instituciones nacionales se fortaleció, algo que puede observarse en los índices de participación ciudadana y en la reducción de la conflictividad social. El Fondo Monetario Internacional había pronosticado un desastre. En foros internacionales, sus voceros insistieron en que la economía burkinesa colapsaría en cuestión de meses. Pero ocurrió lo contrario. El falso profeta quedó expuesto ante los ojos del mundo entero. Es un recordatorio de que los expertos no siempre tienen la razón, especialmente cuando sus intereses no coinciden con los de la mayoría. El ejemplo burkinés se propagó como fuego en la sabana. Más de una docena de países africanos analizan el modelo, debatiendo si ha llegado su propio momento de romper cadenas. Algunos ya han iniciado el proceso. Nacionalizan recursos, revisan contratos y buscan soberanía económica real. Ghana, Malí y Níger han iniciado auditorías internas de sus recursos minerales, inspirados por el efecto Burkina Faso. Las capitales occidentales reaccionaron con alarma. La amenaza es clara. $500 millones en oro y minerales podría dejar de salir de África si el efecto dominó se afianza. Lo que comenzó como un experimento aislado se transformó en la mayor amenaza al negocio de siempre. La historia nos enseña que, cuando el modelo dominante se ve amenazado, la reacción puede ser feroz, como ocurrió durante la Guerra de Independencia de Argelia o en las nacionalizaciones del petróleo en Irán en el siglo pasado. Pero desafiar al sistema tiene su precio. Burkina Faso enfrenta presiones, intentos de aislamiento y amenazas abiertas. Sin embargo, abrió la puerta a la posibilidad real de romper, de una vez por todas, el ciclo de deuda, pobreza y dependencia que ha marcado a África durante generaciones. Es un recordatorio de que ningún cambio profundo se logra sin sacrificios y sin enfrentarse a riesgos. La historia de Burkina Faso ya no es solo suya, es un llamado a todo el continente. ¿Será este el inicio de una nueva era para África? Los movimientos independentistas del siglo XX nos enseñaron que, cuando las naciones africanas actúan en bloque, pueden alterar el equilibrio global. ¿Puede África crear sus propias reglas, monedas y alianzas, y triunfar allí donde Occidente negó autonomía durante tantas décadas? Hoy, la respuesta es rotunda. Sí, y el cambio ya está en marcha. La creación de alianzas regionales y de bancos africanos, como el Banco Africano de Desarrollo, muestra que la autosuficiencia no es una utopía, sino una posibilidad concreta. Durante más de 8 décadas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial impusieron sus condiciones, manteniendo a África atrapada en la dependencia. Ahora, nuevos caminos emergen, modelos de cooperación que no exigen sumisión política a cambio de financiamiento. Entre ellos destacan los BRICS, que ofrecen préstamos con intereses bajos y, sobre todo, sin las ataduras políticas de las instituciones occidentales. Esto da margen real para que los países africanos decidan su destino económico. La membresía de Egipto y Etiopía en los BRICS es un ejemplo de este nuevo camino. La innovación africana va más allá. En el corazón del Sahel, se debate la creación de una moneda regional respaldada en oro. Sería el adiós definitivo al franco CFA, esa herramienta colonial que, durante más de 80 años, restringió la soberanía monetaria de 14 países africanos. Una moneda saheliana respaldada en oro permitiría estabilidad, control de la inflación y, lo más importante, que la riqueza generada por los recursos africanos permanezca en la región. Es un modelo similar al que aplicó la Unión Europea con el euro, pero adaptado a las necesidades y realidades africanas.
Este nuevo horizonte cobra forma en la Alianza de Estados del Sahel. Burkina Faso, Níger y Mali han dado un paso histórico: consolidar una alianza que abarca defensa, economía y pronto una moneda común. Este bloque no es solo cooperación, es una declaración de independencia colectiva y una estrategia para proteger sus recursos ante la injerencia externa. Algo parecido ocurrió en América Latina con la creación de la ALBA, donde países como Venezuela, Bolivia y Cuba buscaron alternativas al modelo tradicional. Los resultados comienzan a hacerse visibles. La integración regional y la cooperación sur-sur están ofreciendo beneficios palpables, muy superiores a los que dejó la dependencia de Occidente. Cuando los países africanos negocian en bloque, comparten tecnologías y saberes propios, logran romper el ciclo de deuda y control extranjero. Sudáfrica y Nigeria, por ejemplo, están colaborando en proyectos de telecomunicaciones y energías renovables, demostrando la fuerza de la unión. La lección es sencilla pero poderosa. La fuerza está en la unidad y en el control directo de los recursos. Construir instituciones propias, adaptadas a las necesidades africanas, es el camino hacia el desarrollo genuino. No es un proceso fácil. Alcanzar el control real y una voz propia en el mundo implica riesgos y desafíos. Históricamente, los países que han apostado por la independencia real han enfrentado bloqueos, sanciones y campañas de desinformación. El mayor reto es la reacción de los antiguos poderes, poco dispuestos a perder privilegios. Presiones diplomáticas, económicas e incluso amenazas directas forman parte del precio de la autonomía. Pero la oportunidad es histórica. Decidir sobre riqueza, educación y bienestar desde el propio continente, por y para los africanos. Es el momento de recordar el ejemplo de países como Malasia y Corea del Sur, que supieron resistir presiones para construir modelos propios. La evidencia ya es irrefutable. El destino de África, por fin, está en manos de sus pueblos. Los logros de Burkina Faso, y de quienes siguen su ejemplo, prueban que el cambio no es solo posible, sino inevitable si la voluntad colectiva se mantiene firme. El giro iniciado por Burkina Faso en la ONU agitó conciencias y reveló las raíces de la explotación. ¿Cómo lograron romper el ciclo y qué enseñanzas deja su ejemplo al resto del continente? La clave fue la valentía de decir no, el análisis riguroso de los mecanismos de dependencia y la apuesta por el control soberano de los recursos. No fue solo un cambio de discurso, fue un cambio de paradigma. Una sola negativa hizo tambalear 80 años de engaño. ¿Te sumarás al cambio o seguirás aceptando lo impuesto? El ejemplo burkinés no fue solo protesta, fue el coraje de decir basta ante una estructura global que, durante 8 décadas, disfrazó explotación de ayuda y dependencia de cooperación. Con una sola decisión, Burkina Faso rompió el ciclo, rechazó la sumisión y apostó por la autonomía. Los hechos lo avalan. Al nacionalizar sus recursos y desafiar las condiciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el país multiplicó sus ingresos más de 5 veces. El mito se desvaneció. La pobreza no era un destino inevitable, era una imposición. Es un mensaje que resuena en toda África y que recuerda otras luchas históricas, como la independencia de Ghana bajo Kwame Nkrumah, que desafió la narrativa colonial y se atrevió a soñar con una África unida y libre. La denuncia de 7 formas sistemáticas de explotación solo fue el inicio. El mensaje real es la posibilidad. Si una nación pudo revertir 80 años de manipulación y prosperar, ¿qué lograría África unida? La historia está llena de ejemplos de transformación a partir de la unidad. La Unión Europea, la ASEAN y el Mercosur son prueba de que la cooperación regional puede cambiar destinos colectivos. La elección es urgente: resignarse a la explotación o forjar juntos una nueva era de dignidad y prosperidad. No bastan los discursos, hace falta acción colectiva, reclamar el derecho a decidir nuestro destino y transformar nuestros recursos en bienestar. ¿Cómo hacerlo? Creando instituciones regionales fuertes, invirtiendo en educación y tecnología, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas, y, sobre todo,
construyendo una narrativa propia que inspire a las futuras generaciones. Ahora la pregunta es directa. ¿Serás espectador mientras otros deciden el futuro de África, o te unirás al movimiento que exige respeto, justicia y autonomía? El sistema quedó al desnudo. El cambio está en nuestras manos. Cada gesto de rebeldía, cada paso hacia la unidad y la soberanía, suma en la construcción de una África nueva. La historia la escriben quienes se atreven a decir no. Burkina Faso abrió el camino. El despertar se expande. ¿Qué pasos daremos para no volver al silencio ni a la humillación? La respuesta está en la acción diaria, en el fortalecimiento de la sociedad civil, en la formación de líderes comprometidos y en el apoyo mutuo entre naciones hermanas. Porque al final, el futuro de África está en sus propias manos, y el momento de actuar es ahora.